De hecho, lo que tenía muy claro es que no me quería dedicar al periodismo, ni a la radio, ni a nada que tuviera que ver con la comunicación. Narrar que alguien muere, esto es muy duro. Hubo una amenaza de bomba de Lira. Imagínate si hace tiempo de esto. Y claro, la carrera no empezaba y yo estaba en San Cugat solo. El deporte ahora mismo se ha convertido en un eje central para los países. O sea, es importantísimo dominar el tablero del deporte, estar delante, tener campeones olímpicos es casi más importante que tener científicos o tener gente que haga cosas mucho más relevantes para la humanidad, ¿no? Bueno, Ernest, bienvenido al Club 343. ¿Qué tal estás? Gracias, Xavi. Encantado. Aquí a disfrutar un ratillo. La verdad, te tengo que reconocer que se me hace un poco raro escuchar tu voz cara a cara. Ponerle cara a la voz. Exacto. Después de tantos años viéndote semana tras semana, pues ostras, es realmente un lujo tenerte aquí y poder tener este momentito para charlar y poder ver un poquito esta parte de retransmisiones deportivas, periodismo deportivo que forma parte de la industria, pero que a veces no se tiene tanto en cuenta. Pero sí que se critica muchas veces, Hombre, ¿no? En cuanto totalmente. Esto un clásico. Sí, para partir un poco a tus inicios, ¿no? Y repasar un poco la trayectoria, ¿en qué momento tú decides dedicarte al periodismo deportivo? ¿Hay un momento que lo ves claro? Sí, bueno, de hecho, lo que tenía muy claro es que no me quería dedicar al periodismo, ni a la radio, ni a nada que tuviera que ver con la comunicación, porque mis padres trabajaban en radio y en el caso de él, yo tengo ya 61 años, pues imagínate en los años 70, siendo muy pequeño, pues mi madre trabajaba en la radio y teníamos que ir a pasar muchas tardes con ella para que pudiera conciliar el trabajo con la familia. Y claro, yo me he pasado horas y horas en Radio Barcelona y en la calle Caspe. Y llegaba un momento que odiábamos aquello con mis hermanas todo el rato. Sí, estaba muy guay un rato, pero cuando tienes que quedarte una hora, 2 horas, 3 horas, muchos días, es un palo. Decía, cuando me preguntan, ¿qué quieres ser? Y digo, cualquier cosa menos trabajar en la radio. Y mira por dónde, pues a final de cuando estaba estudiando BUP y COU, y no tenía muy claro qué quería hacer, pero repetí COU y entonces me puse a ser muy loco del baloncesto, sobre todo muy de la NBA en el año 83, y dije, ostras, pues y qué tontería eso de que no quiero trabajar en radio, en medios de comunicación, si gracias a esto podré continuar con mi pasión, que son los deportes, y en aquel momento era mucho el baloncesto, y encima cobrando, ¿no? Y entonces me fui a la Mili en el año 84 y a la vuelta pues empecé a estudiar en la universidad y ya lo demás es historia. Pero estaba muy en contra, o sea, no es vocacional, todo lo contrario. Sorprendentemente, ¿eh? Sí, es muy pasional, no vocacional porque estaba en contra, pero muy pasional. La verdad es que cuando me puse en ello ya no me he querido nunca salir. El deporte se juega en el campo, pero se gana en los despachos. Club 343 es la newsletter donde descubres el juego real. Recibe cada semana nuestra newsletter con las claves del Sport Business. Suscríbete gratis en club343.com. Porque, ¿cómo era el entorno, el ecosistema del periodismo deportivo en esa época? Había muchos referentes que, o sea, Sí. ¿lo tenía? O sea, ¿cuáles eran tus referentes? Había, hombre, en ese momento? yo, por ejemplo, la radio por las noches escuchaba a José María García siempre. O sea, escuchaba a García, Pumares, que era el programa de cine, y Goma Espuma. Ese era, normalmente eran los entre semana e incluso los sábados. Y la verdad, yo ya me había enganchado al deporte, ¿no? Porque eso ya te hablo de la época ya de estudiar y todo. Y yo tuve la suerte de trabajar con varios referentes. El primer trabajo que tuve fue, por cierto, en la radio, que ahora yo he hecho carrera en televisión, pero fue en la radio, que fue en Antena 3 Radio con Alfonso Arús, que todavía está en activo. Referente, hablabas de referentes, no deportivo, aunque él había hecho periodismo deportivo también. Y esas transmisiones del Barça que hacía en Cataluña también Forza Barça, son ¿no? míticas. Correcto. Y con él trabajaba Jorge Salvador, que es la mano derecha de Motos y han creado el hormiguero. Es la mano derecha de Pablo Motos, el socio, y son los creadores de esos formatos. O sea, dos auténticos cocos y gente adelantada a su tiempo, ¿no? Y luego, enseguida me eché el primer trabajo profesional, porque esto eran prácticas, y ahí empecé a trabajar con alguien que la mayoría de gente de ahora no lo conoce, no sé, incluso tú, habiendo sido deportista olímpico y todo, si lo conoces, que es Alex Botines, que fue un periodista referencial, pero murió con 37 años. O sea, yo empecé a trabajar con él en el 86, en febrero, y se murió el 1 de noviembre. Entonces, no dio tiempo a mucha gente a conocerlo mucho si no son veteranos, pero para mucha gente, si hablas, es un poco el maestro, ¿no? Y para mí era el referente, pero también está José María Casanovas, Enric Bañeras, o sea, un montón de gente que trabajé con ellos en Cadena 13, y luego ya cuando pasó a la tele, pues Olga Biza, Martí Perarnau, Pedro Barte, Carlos Martín, Gregorio Parra, yo vi un montón de gente que luego han sido referentes para mí. ¿Y cuál fue el momento de esa primera retransmisión que corría, ¿no? Que era de Ernest Riveras
¿Cuál era? ¿Cuál fue ese primer momento de decir, ostras, me tiro a la piscina, es la primera? ¿La recuerdas? Me pusieron a hacer con Dani Martí, que estaba, era el comentarista de atletismo en Cataluña, en Sant Cugat. Me pusieron a hacer atletismo, que es lo que también me molaba mucho, ¿no? Porque luego evolucioné y el atletismo también me volvía loco. Y me empecé a ver con él de segundo, ¿no? Pero no me daba tan cuenta de lo que es llevar el peso en una transmisión. Y eso que fuimos a hacer grandes premios a Berlín, por Europa, muchos en España. Pero realmente sí recuerdo el día que debuté en el Serraima, que no sabía por dónde me venían la jabalina lanzada, el peso, los saltos, las carreras. No tenía ni idea, pues es una locura el atletismo. Pero luego, ese año, sí que Dani no pudo hacer el maratón de Nueva York. Me tocó hacerlo a mí, esa fue solo. Y ahí dije, ostras, ya me he desvirgado aquí haciendo esto y cómo me gusta. Cómo me gusta, la verdad, hacerlo. Porque, ¿qué es lo que más difícil de aprender en ese momento? Cuando te toca tomar tú el mando de una retransmisión. El ritmo, es un poco el ritmo de la transmisión. Al final yo el deporte lo conocía, pero el oficio no. Ahora mismo ya tengo un método para narrar que lo puedo aplicar a muchos deportes distintos, conociendo el ABC del deporte, evidentemente, ¿no? Pero en aquel momento lo peor era el ritmo. No sabías cuándo darle más emoción, cuándo no, cuándo tenías que ser más narrativo, cuándo tenías que introducir un dato, cuándo tenías que dar paso a tu comentarista técnico. Entonces, eso era lo más difícil, que eso solo se aprende con el tiempo. Pero yo he tenido una cosa curiosa y es que tengo el talento, y siempre lo quiero diferenciar, el talento, entiéndase como la capacidad adecuada, no como ser bueno o malo, o sea, de adaptarme muy bien a las transmisiones. O sea, mi mente debe estar hecha de una manera que me permite entender muy bien los deportes, aparte que me apasionan, que desde pequeño los he visto y tengo un gran background, pero los entiendo, o sea, enseguida escucho y comprendo. Por supuesto me leo el reglamento, por supuesto me leo la historia, que para mí son con la actualidad las tres patas de la narración, pero mi cabeza y la conexión neuronal lengua, para entenderlo, se me da muy bien para una transmisión. Igual no soy tan buen presentador, no soy tan bueno haciendo reportajes, pero me pongo a hacer una transmisión y me sale natural. Doy fe, doy fe. Gracias. Ya dejo de hacerte la pelota, que también. Dicho esto, me va perfecto que saques este tema porque ¿qué tiene que tener para ti un buen narrador deportivo? ¿Qué virtudes crees que se están pidiendo o ves tú que son importantes? Yo, para mí, el primero, respeto por el deporte y por los deportistas. Esto hay algunas veces que hay alguien que se cree más importante que el propio deporte, por lo tanto es muy importante el respeto por el deporte y los deportistas, punto número uno. Luego una gran dedicación, o sea, para hacer una transmisión se necesita estarte preparado como si fueras a hablar 6 horas, aunque vayas a hablar 15 minutos, ¿no? Porque nunca sabes qué puede suceder. Pero sobre todo no intentes colocar las 6 horas en 15 minutos, porque si no es un desastre a la transmisión. Tienes que adaptarte al directo, ¿no? Yo creo que siempre le digo cuando doy clases en universidades a gente que quiere dedicarse a esto, siempre les hablo que tienen que construir su método, porque es muy importante tener el método, y el método son muchísimas cosas. O sea, es como estamos ahora, cómo nos vamos a sentar, dónde tenemos el agua, dónde tenemos el lavabo más cercano. O sea, tonterías que forman parte de que todo eso sea a la hora de narrar te sea fácil. Es decir, ¿dónde tengo el libro que voy a consultar si es un tema histórico? ¿Dónde tengo los papeles de la carrera de hoy? ¿Dónde está el ordenador? ¿Dónde me van a dar los resultados cronométricos? ¿Dónde tengo mi segunda pantalla con mi iPad para consultar algo? ¿Cuál es la cámara? O sea, montones de cosas. Y luego dentro de lo que es la narración, lo que te decía, historia, reglamentos, que mucha gente se pone a comentar cosas y no sabe el reglamento. Y yo, por ejemplo, que no soy nada futbolero, me llama mucho la atención cuando alguien se pone a comentar y dice, tiene que entrar el VAR. Ojalá el VAR entrara más veces, yo que soy del español más, pero, o mejor, o que se aplicara mejor. Pero el VAR tiene unos supósitos de aplicación del VAR, entonces hay que conocerlos. Ahora no toca VAR porque no es el supuesto del VAR. Y lo mismo en el hockey hierba, hay que saber cuándo es un stroke, cuándo no. O sea, no puede ser que te pongas a narrar y no sepas si esa acción, un piloto que ha tenido un problema en la vuelta de formación, si va a salir desde el pit lane o último en parrilla. Hay que saberlo. Hay que saberlo y hay que explicarlo antes de que te lo enseñen. Entonces, ahí todo el mundo es muy fácil. A toro pasado todo el mundo torea. Nosotros tenemos que estar por delante. Y para eso necesitas la historia, el reglamento y la actualidad, ¿no? Y eso con el método de irlo perfeccionando y horas de vuelo, entonces salen las cosas, ¿no? Entonces, para mí ahora es fácil, aunque continúo preparándomelo como si fuera la primera transmisión y continúo siendo súper exhaustivo, aunque sepa que va a ser en teledeporte y lo va a ver muy poca gente y no es en la 1 y no lo van a ver millones, me da igual, yo lo hago, pero evidentemente necesitas horas de vuelo, necesitas
hacer muchas horas para que realmente puedas aplicar tu método. Esto que comentabas de saberse las normas es básico porque aparte se nota mucho a los espectadores que son expertos en cualquier hockey hierba, cualquier deporte, quizá un poco más semiprofesional, se nota mucho si la persona está al día, si sabe o no sabe. Que al otro lado la gente que totalmente, está ahí sabe mucho. que sabe Y en mucho. mi caso, que he hecho mucho motor, imagínate lo que Claro. sabía la gente de MotoGP. O sea, al Sí. principio muchísimo más que yo y al final mucha gente mucho más que yo. Entonces hay que ser muy riguroso para que cuando digas algo digan, ah, no, esto es verdad, ostras, este sabe, ostras, este está documentado, este escucha y aprendió desde la última vez que no lo dijo así. Entonces creo que es muy importante eso, que al final tener respeto, y he dicho, por los deportistas y el deporte y por el espectador. Eso ya lo daba por supuesto, pero voy a decirlo también, que es que el espectador es el que está ahí al otro lado y paga. Porque es que decimos, no, es que la televisión pública es gratis. No es gratis, sale del erario público, también la pagamos. O sea, lo de la televisión de pago es clarísimo, pagas una cuota y lo ves, pero es que en la televisión pública también se está pagando, alguien la paga y somos nosotros. Sí, sí. Entonces, todo, hay que ser súper riguroso, que la gente se gasta su dinero y si no, se gasta su tiempo viéndote también y hay que ser muy riguroso. Has comentado dos temas, que la primera es toda la parte de preparación, datos, etcétera, bueno, de información, y la otra es la parte emocional que tiene el deporte en sí, ¿no? Te digo bueno, te pregunto a ver qué me respondes. Entre la retransmisión deportiva, ¿es más técnica o más emocional? ¿O es un mix? Es un mix, yo creo que es un equilibrio y en eso está el método también. Es decir, es cuando tienes que dejarte llevar por la pasión o cuando tienes que aportar la parte más analítica y eso hay que irlo mezclando bien. Entonces la gente eso lo aprecia porque tú puedes en un momento dado desentenderte de toda la parte técnica, solo hablar con el corazón y narrar y al hacer que la gente se siente en la punta del sofá porque está viendo una carrera y de qué va a pasar, qué va a pasar, este tío está volviendo loco y tal. Y luego también hay que saber aportar los datos, hay que saber analizar, hay que saber beber de los que saben. Es decir, yo he tenido suerte de tener grandes comentaristas y donde más me conoce la gente es MotoGP. Pues claro, Cribillé, Nieto, Noyes, Lorenzo, Pedrosa, Checa, Sí, sí. ¿sabes? O sea, un nivel de gente que escuchándoles, Juan Martínez, Ricard Jouvet, dices, aprendes muchísimo. Entonces, es muy importante saber y saber cuándo identificar cada momento porque hay que compartir lo emocional con lo técnico. Si solo fuera emocional, al final la gente se cansaría de las emociones porque no todo el rato pasan cosas. Y si solo fuera técnico, la gente también se aburriría porque diría, sí, este es muy pulcro, pero no tiene ningún alma, ¿no? Entonces yo creo que el equilibrio, en el equilibrio está la clave, como en toda la vida al final. También es importante, y creo que es que cabe destacarlo, es la parte de hasta qué punto tienes que ser protagonista, ¿no? O ser tú el conductor, de que la acción es la protagonista, porque hay muchas veces que los comentaristas, los narradores tienen mucho ego, tienen Sí, mucho... o sea, yo veo también una fina línea como espectador y como exdeportista, etcétera. Ostras, hay una fina línea entre la gente que se cree que está un poquito, ¿no? Porque quizá venga un poco relacionado con el respeto que tú decías sí. al deporte y a los deportistas, a los espectadores, pero ¿cómo es esa fina línea de, ostras, A ver, hombre, yo creo, puedo asegurar que seguramente lo he tenido, pero ahora ya a estas alturas de mi vida no lo tengo, pero hay vanidad en el mundo de la televisión, sobre todo, hay bastante ego. Salir por la tele en un momento dado es una cosa que te reporta sí, popularidad, la gente te conoce, ganas más dinero, presuntamente. Entonces, todo eso lo tienes que saber llevar bien, tienes que estar bien educado y tienes que tener claro que eso es puntual y que la gente te reconozca y te salude tiene que ser un placer, pero no te da más nivel que a otro que no le está saludando a nadie, que le pone más rigor que tú a la hora de narrar, ¿no? Entonces sí que hay algunos perfiles en el mundo de la televisión, sobre todo del deporte, porque se ha hecho muy personalista, es decir, sí, tanto en sí. las radios como en las teles, se ha hecho mucho los nombres. Pues a veces, muchas veces a mí me da un poco de cierto pudor cuando y forma parte de la vida, ¿no? Cuando en las redes sociales cogen el clip de lo que has narrado tú con tu imagen narrando y se te ve desgañitándote o subiéndote a la silla o gritando y se te ve. Yo a veces veo cosas que hago y digo, este soy yo. Y te da un poco de vergüenza, ¿no? Pero eso, como forma parte de las redes y es la ventana de las redes para llamar gente para esa transmisión, te convierte en protagonista. Y a mí muchas veces no me gusta no me gusta ser protagonista. O sea, me encanta ir a los circuitos y que la gente me diga, eres el mejor, eres la banda sonora de mi vida, con mi padre te veía desde pequeño. Me encanta, Unos piropos me estos, ¿eh? enorgullece, claro, me enorgullece, pero no me lo puedo Ah, creer de decir, soy el más guay del mundo, porque si no terminaré haciendo mal mi trabajo y terminaré pensando que yo soy más importante que el trabajo porque la gente me lo dice, ¿no? Y no hay que hacerlo eso. Creo que algunos lo hacen. También es cierto, creo que hay mucho protagonismo, mucho ego, pero la gente, aún así, esa gente que pondríamos nombres propios, les continúa gustando el deporte, yo creo. O sea que al final tampoco no es una cosa artificial de decir, están ahí, se aprovechan de la transmisión del deporte para ser ellos, pero no les gusta el deporte. No, creo que sí que les gusta el deporte. Otra cosa es que a veces se le da demasiado
protagonismo al periodista. Claro, incluso a veces los espectadores son los que provocan, ¿no? Que esta persona Claro. tenga un poquito más y ya gusta, ¿no? Ver es eso, o sea, te acostumbras a un Claro, nivel de sí. retransmisión que... Yendo también ya a la propia retransmisión, los silencios también son importantes, Sí, claro. jugar con los silencios, Sí. porque yo que te he visto muchos años, a ti, personalmente, a ti te gusta también jugar con ese momento, ¿no? De reflexión, de cuando pasa algo, subir emocionalmente, pero también Sí. momentos de, Es sobre que todo en hay, MotoGP, que claro, es cuando hay algo, pero después cuando hay esas carreras, que últimamente pues una Ducati tira y las otras no, que quizás son más pausadas, ¿no? Son distintos ahí los momentos. es cierto que en el mundo de MotoGP o del motor es mucho más fácil hacer un silencio porque el sonido ambiente es potente, ¿no? Según donde hacer un silencio a lo mejor cuesta más. Si ves transmisiones por Europa, ves alemanes, se pasan el partido prácticamente, solo hablan el 40% del rato. Es decir, nosotros normalmente lo hacemos, como mucha gente ha dicho, que lo que le gustaba era la radio y quitaba el volumen de la tele y sincronizaba la radio para verlo. ¿Qué ha pasado? Que muchos comentaristas de tele hemos hecho transmisiones radiofónicas, entonces se habla todo el rato, cuando la tele no lo necesita, no lo demanda. Pero es un latinajo, el horror vacui, el miedo al silencio, entonces estamos todo el rato llenando, ¿no? Y también es cierto que en transmisiones donde hay uno, dos o tres comentaristas es muy difícil que haya sonido ambiente, porque me callo yo y habla Pedrosa, se calla Pedrosa, habla el del pit lane, ¿me entiendes? Entonces entramos en un bucle. Pero sí que es cierto que hay que saber jugar, y yo cuando doy estas clases de transmisiones que te digo, les digo, dejad jugar también el sonido ambiente, porque el sonido ambiente es rico en el motorsport, ¿no? A lo mejor en un fútbol, pues hay momentos que sí, momentos que no, entonces hay que saber detectarlos, pero yo creo que tiene que haber hueco para todo. Lo que pasa es que a veces coges una transmisión de aquellas de locura y es que no te da, el cuerpo no te da callarte. Pero todo eso se adquiere con el método. Es decir, mi método es, vale, yo ya sé que hay momentos en que tengo que dejar un onboard, me ponen aquí, que además a veces incluso en la transmisión ponen sound on, ¿no? Entonces ya me están ayudando, entonces te callas y ya así monido y notas cómo cambian, cómo reducen, cómo cortan. O sea, entonces eso está muy bien. Yo que te he seguido bastante, siempre he sido muy defensor de toda la previa a una transmisión, ¿no? Recabar datos, tenerlo todo controlado, y tener de más, ¿no? Que Sí, nunca sobra. nunca sobra. Para que la gente también se haga una idea, ¿no? ¿Qué tipo de información necesitas? ¿O cuál es la mínima indispensable? Bueno, yo necesito todo. Es decir, llega un momento que voy abriendo puertas como mentales para ir a buscar información y hay un momento que te voy a decir, basta. Porque todo, cuando crees que has terminado la pantalla, abres una puerta y vuelve y aparece otra en cantidad ingente de datos y hay que parar, ¿no? Sobre todo en deportes que te caen de nuevo y tienes que empezar a preparar. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo la Fórmula E en televisión española y claro, si empiezas a abrir puertas y a buscar, es ingente la cantidad de información que hay, porque ahora mismo es tremendo. Claro, en mi época, en los 80, no había internet. Claro. Imagínate cómo hacíamos un meeting de atletismo sin las listas de salida. Ya no te digo ni sin rankings de marcas, ni sin biografías, que eso ni de broma. O sea, esas las tienes que tener tú. Pero una lista de salida no sabes quién corría por la calle 2 y por la calle 8 hasta 10 minutos antes del meeting, sobre todo si no viajabas al meeting, lo hacías de enviado especial. Entonces, claramente, la información tiene que ser toda. Y luego, la clave de eso es que luego tienes que decidir que no hay que meterla en la transmisión. Es decir, y esto yo lo aprendí a golpes una vez que hice una transmisión en los años también 90, principios 90, de la prueba esta del Grand National, que es esta carrera de obstáculos de caballos en Aintree, en Liverpool, que es una carrera que dura 15 minutos. Entonces te enseñan un poco al principio que si las apuestas están 4-1 y este caballo es el favorito, de la cuadra no sé qué, montado por tal, no sé qué, carrera, los obstáculos que tienen nombres, cada obstáculo, no sé qué, un poquito de historia, final, ganador. ¿Vale? Pues al final te preparas esa transmisión. Pero yo justo la que hice, que además no la hice allí, porque al año siguiente sí fui allí, la hice desde San Cugat, hubo una amenaza de bomba de Lira. Imagínate si hace tiempo de esto. Y claro, la carrera no empezaba, no empezaba, no empezaba, y yo estaba en San Cugat solo, sin saber exactamente qué es lo que pasaba, hasta que empiezan a entrevistar a gente y terminas, el inglés fundamental, por cierto, terminas entendiendo que hay una amenaza de bomba. Entonces, cuando yo ya me doy cuenta, digo, vale, pues hasta aquí había una amenaza de bomba, la carrera se va a correr el lunes de manera extraordinaria y nada, pues nada, esto es todo tal. Y entonces le digo al de continuidad de la cadena, oye, que yo ya termino porque ya está liga. Y dice, no, 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 te acabas de pasar de las 5 y ahora tienes que aguantar hasta la media porque yo no tengo nada hasta la media. Entonces tuve que estar, además del rato que ya llevaba sin que hubiera habido una carrera de 15 minutos,
media hora más hablando de nada, sobre imágenes, algunos beauties, otras imágenes de otra vez caballos, gente abandonando el hipódromo y caminando. Entonces, toda esa información que me había buscado, de quién había ganado más carreras, de quién era el mejor caballo, de cuándo se empezó a correr esta tal, de los obstáculos, de no sé qué, lo solté ahí y me salvó la vida. Entonces, desde siempre, desde ese momento, llevo de más, pero sobre todo no intento decirlo, porque si todo eso que ya tenía preparado lo meto en esos 15 minutos, no narro. Estoy demasiado técnico, demasiado dato, pero no soy nada emocional. Entonces, hay que encontrar la... Pero desde ese día, dices, ¿qué se necesita? ¿Qué hay que preparar? Todo. Todo, Xavi. Todo. Claro, pero cambia mucho el hacer algo recurrente, pues como MotoGP, ¿no? Que sabes que hay 9 meses de grandes premios, o un evento puntual de un deporte que partes de cero, como tú comentabas, yo, ahora mismo que has dicho Fórmula E, ¿no? Dices, no tengo ni idea, no me tengo que informar de cero. Y en este caso no, pero si fuera un evento puntual, claro, es un bagaje que coges, ¿no? un conocimiento que adquieres para un día. Eso también es un poco un reto esto mismo, ¿no? Porque no es me servirá para esta temporada, para la siguiente, y voy acumulando datos. Que es MotoGP, pero para un acontecimiento de una temporada o algo, me tocó hacer hace poco un campeonato de una Copa del Rey de Squash. Claro, eso fue de cero. Hice un fin de semana y no he vuelto a hacer. Y seguramente no haré más. Pero, claro, ¿y aquí cómo...? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que como tengo ese cierto talento para hacer transmisiones, enseguida mis jefes lo detectaron. Y cada vez que alguien le fallaba, Ramón Trecet se jubila. O no, perdón, se jubila no. Pasa a hacer un programa que se llama Acerca de las Estrellas. Deja el rugby. ¿Quién puede hacer el rugby? El Riveras. De hoy para el sábado que viene. ¿Vale? O sea, en menos de 5 días. Oye, que el atletismo no sé qué tal, ¿quién lo puede hacer? El Riveras. Que un squash, el Riveras. Y entonces yo también me he acostumbrado a tener que trabajar a esta velocidad. Es cierto que normalmente de los deportes no es que sepa, es que los he visto. O sea, yo no sé de squash antes de hacerlo, pero no me pilla de nuevo. O sea, lo he visto. He visto squash, sé que los egipcios son los mejores. O sea, sé cosas, no es de super cero. Pero evidentemente me lo tengo que plantear de cero. Yo recuerdo para mí lo más bestia que me ha pasado es que antes de los Juegos de Atlanta, en el 96, estaba en Menorca con mi familia, era en verano, y yo sabía, el equipo era muy reducido para ir a Atlanta, porque era un viaje caro, veníamos de Barcelona, en esos 4 años no sé por qué se redujo, porque luego a otros juegos ha continuado yendo mucha gente, pero al 96 fue muy poca gente. Y yo era uno de ellos. Y de repente, a 10 días de irme, me llega un fax, imagínate, la gente no está viendo, no saben lo que es, con los deportes. Llega, me lo mandan, o sea, lo graban, lo cogen San Juan, me lo mandan por correo a Menorca y me llega y de repente veo todos los deportes que me han caído. Y de repente tengo que hacer judo, waterpolo, vóley playa, mountain bike, halterofilia. Todo eso, de repente. Yo pensaba que iba a hacerte redactor, pero no, es que tenemos que hacer esto porque este día que hay un español que puede luchar por la medalla de judo no hay nadie, y la hípica sí, y el vóley playa, y de repente pues me pasé esos días en Menorca, pues por las noches sin dormir. O sea, hasta buscando y buscando, y además no era fácil porque no había internet. Entonces, bueno, pues buscando con las federaciones, que te mandaran cosas. O sea, y ese día para mí ya fue el licenciarme en 6 o 7 deportes que me tocaron distintos de la nada, en menos de 2 semanas para ir a Atlanta. Porque esta distribución entre deportes y profesionales de la comunicación, ¿cómo funciona? ¿Cómo se distribuye? O sea, te caen, tú has dicho, me ha caído algunos deportes, algunos no, la gran mayoría de cero. Y sabiéndolo, que vas a cero. El que decide, ¿no? Es que es muy difícil, que especializarse en el mundo del periodismo deportivo, de la televisión, de la narración, más allá del fútbol, es complicado especializarse, porque ahora mismo hemos tenido unos Juegos de Invierno, Televisión Española los ha vuelto a recuperar, y toda la gente, yo no he narrado nada esta vez, de hecho el programa resumen, pero toda la gente que ha tenido que hacer de San Cugat transmisiones, claro, ha tenido que hacer biatlón, esquí de fondo, freestyle, snowboard, esquimo, que prácticamente no hacemos durante 4 años. Pues es que hay que hacerlo porque es muy difícil estar especializado en algo que no sea fútbol. Es muy complicado. En mi caso, MotoGP era clarísimo. En Lobato, en Fórmula 1. Es decir, hay gente que sí que tiene sus cosas, pero el resto de gente, estar especializado en una cosa es prácticamente imposible en cuanto a narración, ¿eh? Entonces, porque no tiene los derechos durante 4 años antes de los juegos para hacerlo. Entonces, hay mucha gente que le caen cosas cada cierto tiempo de cero. Y a mí me caen muchas veces estas cosas o me han caído muchas veces estas cosas de cero, porque yo cuando empecé MotoGP en 2007, para mucha gente me escuchó por primera vez, me acuerdo, ostras, pues no lo hace mal el nuevo. Digo, ya, pero es que llevo 19 años en la tele, ¿sabes? Igual he narrado
miles de horas de hockey, patines, de waterpolo, de atletismo en catalán, ¿sabes? He hecho tenis, he hecho, o sea, montones de cosas, porque aquí en San Cugat hacíamos muchas cosas en catalán, y entonces, y baloncesto ni te cuento lo que había hecho, pero de repente era mucha gente aparecí de cero ahí en MotoGP. Pero puede ser un poco contradictorio la metodología, ¿no? Porque hemos comentado antes, se nota mucho, el espectador nota mucho cuando un narrador no es experto en el deporte. Sí. Y por contra es este hándicap, ¿no? Que hay de puertas hacia adentro de, ostras, ¿cómo salvo este Claro. evento? ¿Cómo meto este parche para que no se note? Es un poco, ¿no? ¿Tú cómo ves este Bueno, método, esta es que manera de no funcionar? tenemos más remedio, porque si ahora, por ejemplo, Televisión Española hemos comprado los Juegos de Invierno, pero no tenemos derechos de las Copas del Mundo, tenemos que venir todos de cero. No podemos decir, pues no lo hacemos. No, los Juegos Sí, sí, nos sí. pertenecen, No, entonces, por derechos. entonces hay que hacerlo. Y entonces hay que intentar eso, estar bien construido, con un buen método, para poder, dentro de todo, de un desconocimiento muy profundo, porque normalmente como espectador siempre hemos visto cosas, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, porque también llevamos muchos años y ahora llevo 40 años en el mundo del periodismo deportivo, he cumplido ahora en el mes de febrero. Entonces, bueno, pues hay que saber que hay que respetar el deporte y por lo tanto eso significa aprender. Y significa que al otro lado va a haber gente que sabe más que tú. No le puedes contar milongas porque no se las van a creer y a la vez tienes que intentar encontrar un equilibrio, un nivel mínimo para poder hacerlo. Y para mí eso, ya te digo, pasa por leer historia, que leer a marchas forzadas la historia, hay que leer el reglamento, que eso te quita 3 horas. Normalmente está en inglés. Es denso, Es denso, pero... pero son en inglés o en francés normalmente. Mejor también encuentras en español, pero según qué deportes, pues te lo lees. Estás 3 horas, 4, sabes el reglamento, te apuntas las cosas importantes y luego toda la actualidad. Y hablar con los que saben y escuchar. Yo durante mucho tiempo en MotoGP, claro, llegué con Cribillé y con Nieto. Pues estuve mucho tiempo sin, entre comillas, opinar. O sea, solo preguntándoles a ellos. Y hasta preguntas que incluso podía saber, pero que se las preguntaba a ellos, porque yo no me atrevía a decir, bueno, yo ahora voy a contar esto, ¿sabes? Porque digo, si llevo 10 minutos aquí, pero escucharles a ellos dentro, en el directo y fuera del directo, al acabar, preguntar, hablar, cenar, otra vez preguntar, escuchar, pues llega un momento que vas creciendo tú mismo y cada vez vas poniendo los niveles, la base, para que en el momento que pasan cosas, estés eso. Yo siempre digo, bien construido. Es decir, ¿por qué haces bien una transmisión de repente que pasan cosas tremendas como que Simoncelli tiene un accidente y se muere en directo y tú no eres nada amarillo, eres súper riguroso, te felicitan incluso por haberlo hecho así? ¿Por qué pasa? Porque te sale de dentro, porque te has construido bien. Es que cuando me felicitaban por eso yo decía, es que no se me hubiera ocurrido hacerlo de otra manera. Pero mucha gente felicita porque en otras cadenas pues lo hubieran tratado de otra manera, ¿no? Televisión Española también hay un libro de estilo y somos de una manera, pero te has construido bien, no vas a decir nada que no corresponda, porque no lo tienes en la cabeza. Entonces es importante eso, tu construcción, ir poniendo bien antes de pasar al siguiente nivel, consolidar bien esto. ¿A ti qué te va la marcha? ¿Qué disfrutas más? Un formato MotoGP que sabes que es a largo plazo, 10 años de carrera tras carrera tras carrera, o un evento salvar porque la satisfacción es parto de cero y ha salido brutal. ¿Qué disfrutas más tú? Buah, Porque no sé. MotoGP en el fondo te haces un experto después de tantos Sí, años. pero yo me hago un experto, pero yo es decir, incluso gente que me había criticado dice, está todo el día estudiando y preparando, que yo había terminado un gran premio en Malasia y en la sala business, esperando coger el avión, estaba actualizando los datos, porque es cuando los tienes frescos. Entonces, yo cada vez que había una carrera actualizaba, normalmente son cada 2 semanas, pero cuando empalmaba tripletes es cada semana, yo lo actualizaba todo, empezaba de cero mis documentos, los que yo tenía para colocados y tal, todos actualizándolos permanentemente. O sea, yo no paraba nunca de actualizar, la gente flipaba y decía, pero tío, si tú ya te lo sabes, no, 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 no. El día que crea que me lo sé, me voy a meter una galleta, que es que no me levantaré y mandaré por el retrete todo mi currículum y todo lo que presuntamente bien le he parecido a la gente. Entonces, va a fondo, con lo cual es cierto que tengo más bagaje que un acontecimiento que llega de cero, pero como me lo voy a preparar igual, es decir, no sé exactamente decir qué me gusta más o qué disfruto más o qué me parece más emocionante, me parece más peligroso el que conoces menos. Continúo teniendo las mariposas de los nervios a veces tengo un pensamiento de esos un poco, de esos de la cabeza que te molestan. Intrusivos, ¿no? De Sí, esos... que digo, si se suspende esta prueba, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Que el profesor no venga, De que ¿no? no Y venga no el hacemos el profesor y me ahorro el examen. examen, ¿no? Pues sé que va a haber examen porque no se suspenden normalmente las cosas, pero siempre tengo ese parásito, ese pensamiento parásito en la cabeza y porque tengo las mariposas y me pongo nervioso porque no lo quiero hacer bien. O sea, no es que no lo quiera hacer mal, es que lo quiero hacer bien o muy bien, si puedo, ¿no? Y entonces, claro, y aparte cada vez más, con los años que tengo y la gente me conoce, meter la pata en una transmisión
No me gustaría que dijeran, va, se va haciendo mayor, bueno, ahora ya no es lo mismo, bueno, si esto me mataría, ¿no? La Entonces, por eso, expectativa, ¿no? Que está claro, tan mi arriba. expectativa me la he colocado aquí yo mismo y tengo que mantenerla, ¿no? Hemos hablado mucho de la figura del narrador, pero el equipo, ¿no? Sí, Es claro, fundamental. Antes has fundamental. comentado tener a Pedrosa, etcétera. Para ti, ¿cuál es el equipo indispensable y el perfecto? Es decir, para una retransmisión deportiva. Bueno, lo primero de todo, si es como en MotoGP que viajamos por el mundo, que también sean buenas personas. Porque Compartes mucho, ¿no? muchas veces compartes muchas más horas que con tu familia. Yo cuando le escribí, siempre lo decíamos, yo estoy más con él que con mi mujer y él conmigo que con su mujer. Entonces, es muy importante llevarse bien. Yo he terminado después de un triplete casi a gritos con una compañera y que somos íntimos amigos. Después de eso, Sí, todavía sí. más. Pero terminas diciendo, vete a cagar, con perdón de la expresión, si se puede decir. O sea, llega un momento que la convivencia es muy complicada. Si llegas tarde, si no, si haces cosas que alteran el equilibrio del grupo, si eres tú más importante que el grupo, pasan cosas, ¿no? Entonces, primero que sean buenas personas y que comprendan qué significa trabajar en grupo, ¿no? Y luego yo he tenido la suerte en los 10 años que he estado Telefónica, Movistar y Dazón, con Dorna detrás, poder crear mi equipo, ¿sabes? O sea, poder desde una página en blanco, creé el canal de Fórmula 1 y el de MotoGP, luego el de Fórmula 1 ya evolucionó y ya no tuve yo nada que ver, pero el de MotoGP siempre durante estos 10 años. Y poder crear a la gente, me gustaba mucho enseñar, que la gente terminara diciendo, ostras, estamos con Ernesto, solo estamos trabajando, sino estamos aprendiendo, hay un libro de estilo, nos dice cómo decir las cosas, y eso también con los comentaristas, ¿no? Entonces el equipo perfecto es el equipo un poco eres el entrenador de un equipo que quieres que juegue de una manera y buscas la alineación adecuada y para eso les enseñas también. Algunos vienen sin ese conocimiento, sin ese ADN, pero puedes trabajar con ellos porque sabes que eran buenos y buenas, ¿no? Entonces, es un poquito eso, tener las personas que están en el pit lane, los que presentan el programa, los que hacen los reportajes, el comentarista técnico, que estén todos, toquemos toda la misma orquesta y sepamos qué tenemos que hacer cada uno en cada momento. Y eso es un trabajo de mucho, utilizando un término inglés, de debrief, de acabar el Gran Premio. 2 días, yo me hago los datos el mismo día, pero 2 días después, por dejar descansar a la gente el lunes, el martes y a las 7 de la mañana estábamos Con el feedback disecando, ya y disecando el todo. Gran Premio para decir qué hay que hacer, qué no, y sobre todo me gustaba a mí mucho decir una cosa. ¿Qué ha pasado aquí? No, bueno, yo tengo la... No, yo no digo quién tiene la culpa de esto. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado esto y tal. ¿Tenemos detectado por qué ha pasado? Sí, porque ahora me he dado cuenta que lo que tenía que haber hecho, vale, pues que no vuelva a pasar. Me da igual, o sea, yo no quiero saber quién tiene la culpa, porque es que no va de culpas esto, pero va de que nosotros estamos haciendo un producto que la gente está pagando, tiene que ser súper premium. Esto que ha pasado este fin de semana no puede pasar. Probablemente la gente de casa no se da cuenta de cosas que nosotros sí, pero nosotros tenemos que. Yo soy súper exigente y en eso, decir, ¿ya lo hemos detectado? Sí. ¿Sabemos por qué ha pasado? Sí. ¿No volverá a pasar? No. Pues para adelante. Es construir esta química, ¿no? Del equipo Es para, construirla, sí. para que se note también a través de la pantalla. Exacto. Hay dos temas que a mí como espectador me ponen un poquito nervioso. La primera es cuando la realización, por ejemplo, en MotoGP es muy claro, ¿no? Pasa algo, una caída o algo que ves que baja en la columna de posición y no ves la caída hasta dentro de 7 vueltas. Y piensas, ¿vosotros cómo lo vivís esto? Yo como espectador estoy ahí en plan, ¿qué está pasando? Vosotros que tenéis ganas de explicarlo todo y al momento, ¿no? Entendiendo que tenéis que ser fidedignos con la realidad, que en esos momentos la coordinación con realización, que ¿cómo es? Bueno, Porque estás a la espera de que te pongan el sí, plano de la estás a la caída. espera y lo que pasa es que en MotoGP cada vez más hay una parte muy periodística de la narración. Tienen muchos periodistas como asesores ahí en el directo que se llaman spotter, ¿no? Es el que asesora al realizador, que es importante en cada momento, a pesar que el realizador sabe bastante. Eh, Tratan de elegir el momento más adecuado, porque claro, este es un deporte que tan inesperado que tú ahora coges y pones la repetición de la caída y te vas a perder el adelantamiento del segundo al primero, ¿sabes? Sí, Esto sí. pasa, es decir, Que yo lo los tienes que últimos... ver por la pantallita pequeña que ponen al lado, en plan, la Claro, carrera en si, vivo si, para la, si la que... ponen, porque en una RP muchas Correcto. veces no la ponen. Es decir, yo recuerdo que cuando el último año de las motos en televisión española, el 10 y el 11, se acabó la publicidad y entonces ya no había ningún corte, pero los 3 años anteriores siempre estábamos pendientes. Me acuerdo que el editor me decía por los cascos, tenemos que meter la publi ahora de 2 minutos. ¿Cómo lo ves? Y yo con el botón de tal le digo, Javi, Rossi va a adelantar a Claro, Pedrosa. están Es los que, es cuatro que lo está. fantásticos Es decir, ahí. están ahí, ¿me entiendes? Está Stoner. O sea, te puedes esperar si haya, pero es que la carrera luego habrá una antes de acabar. Y entonces es que era matemático. O sea, metías la publi y se caía uno o había. O sea, llevamos 7 vueltas. Que le va a adelantar, que le va a adelantar. No la adelantaba. Y bueno, va, métela. ¡Pam! Es que era la ley de Murphy. Entonces, Sí, sí. el realizador ya trata de, con la asesoría de la gente que está con ellos,
ya trata de encontrar el momento de ponerlo. Es cierto que hay veces que pasan cosas que estás viendo. Me acuerdo que criticamos mucho al realizador del Tour de Francia. Digo, pero ¿cómo ahora pone esto? ¿Cómo no me deja ver aquello? Tal, ¿no? Yo entiendo que la persona que está ahí intenta hacerlo lo mejor posible. Claro. Y luego tampoco sabes qué pasa en un control en ese momento, si la cámara se ha ido a negro, como decimos, claro, si se ha técnico. fallado la cámara de la moto, ha fallado en ese momento, o el helicóptero, no sé qué. O sea, ¿por qué me pinchas el helicóptero si lo quiero ver? Bueno, es que a lo mejor no hay cámaras de moto porque se ha ido la señal durante 3 segundos hasta que vuela. Mil cosas. Pero, claro, hay que encontrar un equilibrio y a veces no estoy de acuerdo con la opinión del realizador o con la manera de hacer, pero ellos son los que mandan la imagen y lo ponen cuando pueden, porque es que, aparte, MotoGP está lleno de gráficos, de imágenes, de repeticiones, y hay una realización de abajo, o sea, de las cámaras de pista, hay una realización de altura, hay una realización de las onboards, hay un helicóptero, hay unos gráficos, y luego, claro, cuando tienes que meter repeticiones, la carrera dura 42 minutos, 45, entonces tampoco hay tiempo para todo. Desde el sofá se ve muy fácil, Claro, pero después es ahí... complicado. Y el otro tema que ahora está muy de moda es, sobre todo, por ejemplo, en DAZN, ¿no? Estos exfutbolistas que comentan. ¿Tú cómo lo ves esta figura? ¿No todos sirven? Porque a No. veces parece un poco como, ¿qué me está aportando este comentarista? No es, bueno, por ejemplo, un ejemplo a nivel personal, Paul Espargaró lo está haciendo muy bien. Sí, sí. Me parece un tío brutal en la retransmisión. Pero a veces veo, sobre todo en fútbol, en DAZN, por decir algo, veo algunos que pienso, no me acaba, no sé qué aporta Bueno, esto a ver, como estrategia, ¿eh? hay tantas transmisiones, tantos partidos Ya. ahora que se dan que tiene que haber, y además en sitios meten hasta 2 comentaristas. A ver, no hay tantas figuras de gente, pero esto es un poco como el futbolista. ¿Todos los futbolistas pueden ser entrenadores? No. Hay una gran diferencia. O sea, para ser Luis Enrique, para ser Guardiola, para ser Arteta, no valen todos. Entonces, lo mismo también para ser comentarista. Incluso hay algunos que han tenido menos nivel como futbolista y son mejores comentaristas, pero tú tienes la tendencia de traer a la gran estrella y la gran estrella a lo mejor no sabe hablar muy bien. ¿Me entiendes? O sea, entonces, por ejemplo, en el ciclismo, claro, el número 1 es Miguel Indurain. O sea, Perico ha ganado un Tour, pero Miguel ha ganado 5. Entonces, pero a la hora de hacer tele, o sea, Miguel lo que dice va a misa, pero Miguel tampoco ni lo disfruta. Miguel no sería un comentarista como Perico para hacer toda la Vuelta a España, todo, porque aparte Tapón no tiene la telegenia esa de la cámara, no tiene la simpatía, o sea, son diferentes perfiles. Es cierto que estos dos son muy top, pero dentro de ellos dos, por palmarés es mucho más Miguel que Perico, Sí, sí. pues Perico lo hace mejor. Y como esto valdría para otras transmisiones. Entonces, no todo el mundo vale, claro que no. Entonces, por eso digo que lo que me gustaba mucho es tener la capacidad de tener a Lorenzo, con Pedrosa solo estuve un año, pero tener a Jorge o a Cribi o a Checa, y entonces, y educarlos en el buen sentido, que se me entienda, decirles, no, escucha, paraba el micro, no, esto no lo tienes que decir tú. O sea, esto no, esto lo tengo que decir yo, tú tienes que decir esto otro, aquello, analizar, le va a coger, no le va a coger, el ritmo por vuelta, mil cosas. Pero Justo no. al momento. No, sí, al momento, en algún momento decía, esto no, porque les recordaba Vale. lo que ya les había dicho en otro momento, le decía. Ya. Vale, entonces, pero eso sí que lo hablaba, es decir, lo que has dicho hoy en la transmisión, eso no lo tienes que decir tú. Igual que yo no tengo que decir cosas que son tuyas, tenemos que encontrar el equilibrio. Entonces, para mí, lo más divertido del mundo era, leí que cuando Pat Riley dejó los Lakers, ¿vale? Le iba a fichar la televisión, la NBC, si daba, o la ABC debía dar los partidos de NBA. Y le ficharon. Y le tuvieron todo el verano aprendiendo, entrenando, haciendo transmisiones y diciéndole qué tenía que decir, qué no tenía que decir, esto sí, esto no, por aquí, por allá, el comentarista dice aquello, tú entras aquí, tú entras allá, y luego fichó por Miami Heat, me parece, y nunca narró nada. Nunca narró, pero tuvieron todo el verano haciendo esto, que sería un poco, es la carta a los reyes, poder hacer todo esto. Entonces yo lo he podido hacer en MotoGP, pero por ejemplo, lo que no he podido hacerlo nunca es en el squash, porque de repente me he encontrado un comentarista el sábado y encima el domingo me lo han cambiado, Claro. porque lo ponía la federación. Entonces, nunca puedo llegar a este. También es cierto que no haré más squash, pero me encantaría poder tener otra manera de hacer. Es muy complicado encontrar el comentarista adecuado que lo sepa hacer, porque no haber sido un gran deportista te da para ser un gran comentarista. Perfecto. Yendo ya al capítulo Juegos Olímpicos, que podríamos estar aquí, sé que a ti... No te llevamos, bueno, y a mí... de Juegos Olímpicos, bueno, y tú mí más, también, ¿no? y tú más Digo, que yo, es porque el tú has tema. hecho mira, cuando me preguntan que tienes alguna frustración en la vida o qué querrías haber hecho, digo, me hubiera gustado ser participante en unos juegos, aunque no soy un deportista frustrado, porque a mí hago lo que me gusta, pero claro, yo entiendo que ser deportista en unos juegos y ya ganar una medalla tiene que ser la bomba. Sí, yo medalla no hice. Pero has estado ahí luchando. Justo entré que venían de plata en Pekín, así que fue un mal timing, pero bueno, y aguantamos el nivel ahí como pudimos.
Yendo a eso, al capítulo olímpico. Tú has hecho... ¿Cuántos Juegos Olímpicos has Pues cubierto? Has hecho la he cobertura, hecho 6 in situ, ¿vale? que son desde Barcelona hasta Londres. Había estado trabajando, quedado especial en los de Seúl, en el 88, empecé en la tele y no me dio tiempo a ganarme la mínima para ir. Y luego los de París, que volví a la tele, los he hecho desde Madrid. O sea, no he estado en París, pero tampoco he estado en mi casa. O sea, que es un poco un punto así raro. O sea, que debo decir que he estado trabajado en 8 Juegos Olímpicos, pero en 7 son los que estaría, aunque he estado en 6. Tengo la acreditación de 6. Y luego de invierno solo al programa resumen de los de ahora de Milano Cortina. Bueno, hemos coincidido en Londres, solo. Hemos En coincidido en los, ya Londres. está. ¿Qué te iba a decir? Es el evento más complejo porque le añade el que durante el día van pasando cosas en todas las ubicaciones, en todas las sedes que hay de deporte. Si ya eres así de, entre comillas, obsesivo, hablando Sí, sí, positivamente, lo soy. ¿cómo afrontas unos Juegos Olímpicos? O sea, ¿cuánta preparación? Mucho estrés, pero también depende de qué hagas, porque yo he estado haciendo muchísimos papeles distintos en los juegos, que contando en los que he estado, claro, en el 92 al final, con aquello del Canal Olímpic, que se juntaron TV3 y Televisión Española para hacerlos en catalán, que yo tenía que hacerlos en catalán para la 2, por diferentes motivos que ahora tampoco vienen al caso, me tocó hacer un deporte que no había hecho nunca, que era natación. O sea, narrar natación ya de cero también, bueno, en aquella dinámica de que yo Sí, me sí. adapto a todo, ¿no? Pero ya eso es narrar. Luego, en los del 96, 14.000 deportes distintos, como te he dicho, que me cayeron de la noche a la mañana. Pero luego evolucioné a ser el entrevistador en zona mixta del atletismo, ¿no? Y eso lo hice en el 2000 y en el 2004. Claro, para eso, y luego alguna transmisión suelta y tal, pero para eso no hay tanto estrés. Claro, el estrés es en los de Atlanta, que hay que comentar mil cosas. O en el 8 o en el 12, que hacía el programa resumen. Eso es una auténtica locura, Claro. el programa resumen. Porque es Sí, lo que. más. Claro, es lo que tú. Claro, porque para hacer el programa resumen tienes que resumir todo lo que ha pasado. Todo. Es decir, si tú haces el atletismo en los juegos, es muy exigente, pero es un deporte, es el que tú conoces. Por lo tanto, es el máximo nivel de lo que tú ya conoces. O la natación, o la gimnasia. Pero cuando tienes que hacer el programa resumen es todo. Hay que hablar de todos los deportes, no solo de los españoles, de las grandes estrellas. Entonces, yo recuerdo en el 2008 que yo estaba haciendo las motos. Me dijeron, no, pero el programa queremos que yo, para mí, perderme los juegos era algo muy, muy, muy Era duro. grave, ¿no? Y Sí. entonces me dijeron, no, te guardamos plaza, pero claro, de comentarista no, porque tú eres comentarista de motos, pero harás el programa resumen, porque ya se ha ido, pues eso, lo habían hecho Olga Vice y Matías Prats, luego Ramón Trecer, luego Pedro Barte, y ya no estaban. Entonces, pues harás tú el programa resumen. Y claro, tú imagínate, en Pekín, el programa era en directo a las 4 de la mañana de Pekín. Claro, súmale el Claro, cambio. claro, de 4 a 6, 2 horas yo solo, sin prompter, sin leer. O sea, 2 horas cada día, que yo fue salvaje. Entonces, el programa, claro, los juegos es muy bestia, para mí es la cereza del pastel, pero el estrés viene un poco según qué hagas. Yo ahora, en París, por ejemplo, fue menos estresante porque no me tocó el programa resumen, participaba en él, pero me tocó hacer la continuidad de la primera cadena por la tarde, sí, pero daba paso al partido de Nadal y de Alcaraz de dobles y 2 horas y media después volvíamos. O sea que Animalada. era, y para mí era perder un poco el tiempo porque yo podía aportar otras cosas, ¿no? Porque yo iba siguiendo la actualidad permanentemente, pero tampoco tenías dónde soltarlo, ¿no? Entonces, depende de lo que te toque, es más o menos estresante, pero lo que es fantástico. O sea, no sé tu experiencia como deportista comparado con mundiales, No, bueno, europeos o aparte copas siendo del de mundo. hockey, o O sea, sea, mi opinión con la de, por ejemplo, un futbolista en los Juegos Olímpicos se toma diferente. claro, claro. Evidentemente, para nosotros es el sueño. Y Claro. cuando vas a unos, te vuelves adicto y te comes 4 años para ir a otros, porque es que es Efectivamente. lo único que, entre comillas, te van a recordar o Sí, van a admirar de una carrera, que tú lo has dado todo y solo, has ido a los Juegos. No, vale. entonces, ¿quién eres? ¿Has ido a los Juegos? Te escucho. Sí, ¿No? sí, Es así de triste como está. sí, un Para poco sí. deportes un poco semiprofesionales. Ujú. A nivel deportivo es súper complejo los Juegos Olímpicos, pero también te escuché en una entrevista hace tiempo que la parte geopolítica, los Sí, Juegos claro. Olímpicos es una parte fundamental. O sea, encima una capa más, ¿no?, de Ujú. dificultad en eso. Sí, hay que comprender muchas veces por qué va a pasar si hay un partido Azerbaiyán-Armenia de alguna cosa, ¿sabes? O un ucraniano contra un deportista ruso-bielorruso que compiten bajo bandera Claro, neutral, ¿sabes? O sea, o los israelíes, ¿sabes? pues, Y entonces, y los 6 palestinos o el equipo de refugiados, o sea, evidentemente hay una geopolítica muy grande en el mundo del deporte, o sea, pero no los Juegos Olímpicos, o sea, ahora lo estamos viendo en el Mundial de Fútbol y con todo lo que va a pasar ahora, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero la geopolítica forma parte de la vida y aparte el deporte ahora mismo se ha convertido en un eje central para los países. O sea, es importantísimo dominar el tablero del deporte, estar delante, tener campeones olímpicos es casi más importante
que tener científicos o tener gente que haga cosas mucho más relevantes para la humanidad, ¿no? O que al final en el deporte ni salvamos vidas, No, no. ni Es operamos a entretenimiento, nadie, entre comillas, sí. entretenemos, que es muy importante. Y los deportistas, más todavía, no tenemos que saberlo contar. Entonces, pasan muchísimas cosas. El planeta es que, claro, hay 200 comités nacionales donde en cada país hay un deporte en el que son buenos, ¿sabes? Y hay un país que está relacionado con el de al lado, enfrentado o no. Entonces, es importante conocer todo esto. Y aparte es que a mí eso me apasiona y eso me permitió ahora escribir, después de los Juegos de París, escribir un libro hablando un poco de la geopolítica de los Juegos Olímpicos, porque es que ha formado parte desde los boicots, ¿sabes? O sea, de Sí, los sí, países no. árabes, y el último en meter mujeres, Arabia Saudí, lo del equipo de los refugiados, que hace maravilloso que el Comité Olímpico Internacional permita a una gente que ha tenido que huir de su país que pueda competir. O sea, todo eso es muy fariseo también, y lo hemos visto ahora con Rusia apartada sin ningún problema, sin ningún rubor, pero no lo mismo con Israel o Estados Unidos ahora, que han vulnerado la tregua olímpica. Nadie los va a apartar de nada, pero bueno, por eso digo, pero que la geopolítica forma parte. Sí, A sí. la vez que el Comité Olímpico Internacional intenta ser lo más apolítico posible, pero que el deporte no es apolítico. No, no, está claro. Aparte, antes al principio de la entrevista has dicho, me preparo 6 horas y tengo 15 minutos de datos, ¿no? De información de contexto. Claro, lo que comentabas de tu libro, ¿no? Que tengo pendiente, por cierto, te voy a pasar mi feedback. Ah, muy bien, me Em, encantará. ¿Cómo, o sea, qué curiosidades, qué dato te has quedado dentro que has dicho, hostia, qué pena no poder soltar este dato? Después de los juegos En del Juegos libro. Olímpicos, En en cualquiera de los que no, tú. hombre, a ver, sí, me he quedado. Además, yo soy muy exigente conmigo mismo De y esos sobre todo que te marcas con el fluorescente de este me lo tiene que marco en ese salir. día, pero intento que no me afecte para el día Vale. siguiente ni en mi trayectoria, ¿no? Pero sí que hay momentos que digo, ostras, esto era aquello y no lo he sabido relacionar, ¿sabes? Entonces, y me sabe mal porque yo soy el primero que a mí, que yo no soy mi abuela que me dijo que bien lo has hecho, qué guapo eres y todo, ¿no? Y cuánto pelo tienes, no me voy a engañar, soy calvo y me he equivocado, ¿no? Entonces, me fastidia, pero no me flagelo, porque también con los años también te vas dando cuenta que tampoco están, no pasa nada. Y seguramente cuando lo escuches a posteriori, que yo ahora ya no lo hago, pero al principio lo hacía mucho, me escuchaba mis transmisiones y la gente me decía, qué vanidoso eres, no lo estoy escuchando para verme qué bien lo hago, al revés, para ver cómo puedo mejorar. Y muchas veces viendo eso, me iba frustrado de una transmisión que no lo había hecho bien y lo escuchabas y decías, pues no ha ido tan mal, no ha ido tan mal, ¿no? O sea, sí me he equivocado, algo había en mi cabeza, pero no ha ido tan A mí mal. me pasa aquí también, ¿eh? Que después lo dices, hostia, tendré. Y Pero después no no te lo vas puedes a. llevar a casa, es Exacto, decir, tienes que decir, exacto, vale, pues la próxima vez exacto. intentaré no dejarme este dato porque me lo han dejado votando y no lo he sabido rematar. Pero no ha habido nada que diga, ostras, qué desastre no haberlo hecho. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas que te tendrás que mojar porque tendrás que elegir uno. Y ya sé que estas cosas siempre, hostia, ¿cuál elijo, no? Después de tantos años. La primera es, ¿cuál es el momento que más pasión le has puesto? O más pasión, no, más te ha sorprendido en una retransmisión, algo que te haya chocado y que recuerdes un momento específico en una transmisión. De A cualquier ver, deporte, en cualquier etapa de tu vida, puede ser MotoGP, pues atletismo. realmente supongo que habría muchos, ¿no? Eso que te decía que el día ese del Serraima del 88, el primer meeting, me acuerdo que se me cayó un papel al suelo y cuando me levanté con el papel de la mesa, solo veía, ya te digo, veía artefactos volar, gente corriendo y digo, ¿qué hago aquí? Quiero irme a mi casa, ¿no? Pero yo sí recuerdo, cuando empecé en MotoGP, aunque llevaba ya 19 años en la tele y narrando todo tipo de deportes, ¿sabes? Y había hecho pues 92, 96, 2000, 2004, 4 Juegos Olímpicos, o sea que imagínate, no era un No, desconocido, no. 10 vueltas a España, o sea que eso también el ciclismo está muy guay hacerlo, porque además yo iba en moto, esto es otra, o sea, ser comentarista en moto tiene tela. Recuerdo que cuando empecé MotoGP, claro, tenía muchísima tensión, porque MotoGP es un deporte rey en España. Es decir, yo pasaba, aunque tenía mucha experiencia, pero era las grandes ligas. O sea, realmente era ponerme debajo del proyector, ¿no? Sustituyendo a Miguel Ángel Rosselló, que había sustituido a Valentín Requena. O sea, al final, la gente en España conocía a Valentín Requena. O sea, Miguel Ángel lo hizo 2 años y la gente se acordaba de Valentín. Entonces, de repente ponerte en eso, te expones mucho y me daba miedo. Digo, a ver si ahora, después de 19 años, pues, empiezo de cero. Y la primera carrera, recuerdo que tenía mucho miedo de equivocarme, digo, ya verás, como me equivoque el ganador, voy a empezar ya a trompicones, ¿no? Y era una carrera de 125 y los 3 pilotos del equipo de Jorge Martínez Aspar iban vestidos igual, los mismos colores de la moto,
todo, les veías y no sabías distinguirlos. El casco era diferente, pero yo todavía no llegaba a ese nivel de mirar el casco. Y de verdad pensaba si iban adelantando Talmachi, Faubel, Gadea, y digo, por favor, que no me equivoque cuando lleguen a meta y diga que ha ganado uno y cuando me enseñen la repetición sea otro. Y por suerte ganó Héctor Faubel, que siempre hacemos broma, le digo, fuiste mi primer ganador, y lo dije. Pero en ese momento tenía pánico. En ese momento tenía pánico de decir, si yo ahora digo, victoria para Héctor Faubel, y cuando enfocan el corto es Talmachi, la gente dirá, valiente, matado, que han puesto aquí y tal. Y luego tardarás en quitarte ese estigma y ese. Tardas, probablemente me lo hubiera quitado. Pero dije, no puedo fallar. Y parece fácil, dice, pero ¿cómo te vas a equivocar? Son pilotos. No, iban vestidos iguales. Y en la recta, cuando te van cambiando el plano, y tú lo ves a través de un monitor, igual que lo ves tú en casa. Y no está la recta. O sea, tú en un circuito puedes estar en la recta, pero solo ves la recta, tú no ves las curvas, con lo cual es mejor mirarlo en el monitor, que es lo que la gente ve en casa. Y, ostras, tenía pánico y me salió bien. ¿Y el peor momento? Porque antes has tocado un tema que era Marco Simoncelli. Seguramente es este. Sí. Este, Luis Salom, Nicky Hayden, el propio Ángel Nietos. Estar en una transmisión y enterarte que se ha muerto alguien de tu deporte es muy duro. Es que no. Yo siempre les digo a la gente cuando hago los cursos, digo, yo te puedo preparar para todo, te puedo intentar decir que estés preparado para todo, para cualquier eventualidad, pero para la muerte no. O sea, para narrar que alguien muere, esto es muy duro. O sea, y el deporte del motorsport es un deporte, y sobre todo las motos, porque en los coches la seguridad, hay unos accidentes brutales y luego no se hacen nada con el cockpit, el halo y tal. Pero las motos no, es el cuerpo. Entonces, no estamos preparados para ese momento. Y de repente ver ese accidente y fue tremendo. Es decir, la narración de ese momento es que estaba completamente en shock, porque recuerdo además que Ángel Nieto, paramos el micro y me dice, se ha matado, se ha matado. Digo, ya Ángel, tío, pero escucha, tiempo tendremos para decirlo. Ahora digamos, no, pero dame caso. O sea, imagínate Ángel, el ojo que tenía cuando vio una repetición desde el aire y dijo, se ha matado. Pero no queríamos decir se ha matado, porque es que ojalá se hubiera quedado 6 meses jodido en la UCI y hubiera salido, ¿sabes? Aunque hubiera sido un silla de ruedas, pero no se había matado. Y narrar ese momento es que no te prepara nadie para eso. Y a Simoncelli yo no le conocía mucho, pero a Luis Salom sí, por ejemplo. Y a Nieto ni te cuento. Claro, o sea, dices, tremendo. Y aparte hay la capa de improvisación, porque en ese momento no simplemente es lo duro que es eso, sino que encima te toca improvisar porque no lo tienes en ningún lado. Sobre nada, sobre imágenes de el padre de Simoncelli caminando por la zona fuera del centro médico, la novia por ahí llorando, nosotros con Izaskun Ruiz que iba a hacer las entrevistas esperando que alguien dijera algo, pero es que tampoco sabes qué preguntar, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues era un poco, fue un drama aquello en Malasia. Fue un drama aquella carrera, recuerdo. Tal. Y además me pasa una cosa que no sé si es verdad, porque hay muchas veces que la memoria, la realidad se mezcla con 4 retazos de cosas, lo juntas y luego a lo mejor años después te das cuenta, no, esto era imposible que hubiera pasado así porque ese día eso no había tele, ¿sabes? No sé. Y ahí, no sé por qué tengo la noción, en Malasia dormíamos todo el mundo en el mismo hotel, que era el hotel del aeropuerto, se llamaba Sama Sama. Y ahí dormían los pilotos. Y claro, con los pilotos les ves, tienes mucho, claro, yo los españoles mucho más. Pero a Simoncelli sí que le conocía, de 2,5. La habíamos criticado por su manera de agresiva pilotar. Ese año también la habíamos criticado porque tiró a Dani en Le Mans, se rompió la muñeca, bueno, un drama. Lorenzo y Pedrosa lo criticaron, eres muy agresivo y tal. Y yo juraría que esa mañana, en el desayuno, me lo encontré en el buffet, ¿sabes? O sea, tengo la imagen de verle esa mañana en el buffet, como siempre, chao, buongiorno, tal, o sea, lo típico con todo, pero lo hacías con Rossi, lo hacías con los españoles, y tengo, tal, a lo mejor es mentira, le vi el viernes en lugar del domingo, ya ¿sabes? Lo has asociado. Pero yo lo he asociado y creo que lo entonces, claro, es un palo tremendo. Además, fíjate, llevábamos todo el mes viendo el Mundial de Rugby que era en Nueva Zelanda. Habíamos estado en Australia, fuimos a ver partidos de rugby, fuimos a ver una Australia con los compañeros de la tele, Australia-Sudáfrica. Y estaba yo metidísimo en Malasia, o sea, levantándome de madrugada en los sitios para ver, o sea, y de repente, ese día fue la final del Mundial. Y ya por la noche, me dice mi jefe, el editor, tío, Ernest, ¿sabes el resultado del rugby? Tío, hostia, es verdad que era la final hoy. O sea, llevaba un mes solo pensando en el rugby, viendo partidos incluso allí, y no me acordé ni que era la final, porque ese día ese día te rompe todos los esquemas. Ya para ir acabando, Ernest, ya te dejo libre porque... Me he enrollado mucho, ¿no? No, al revés. Vendrás una siguiente temporada porque hablaremos de Juegos Olímpicos. Para mí es una locura esto. Me leeré el libro y hablaremos solo de Juegos Olímpicos. Ahí lo disfrutaremos. Pues sí, porque además y te vas a divertir, te va a gustar, porque es que además los juegos tienen eso. O sea, no sé por qué
todas las grandes historias, esos momentos que suceden en deportistas de diferentes países con diferentes deportes, pasan historias mágicas que luego no pasan en un mundial de fútbol. O sea, pero en los Juegos Olímpicos, ahora los de invierno, han pasado, ya prácticamente estoy preparando otro libro, a ver si me lo compra alguien, de los Juegos de invierno, porque han pasado tantas historias que pasan desaparecidas. Sí, la gente se pone a hablar, oye, los saltadores se dopaban poniéndose ácido hialurónico en el pene, y al final toda aquella controversia al principio. Lo viral, ¿no? Eso es viral, pero luego detrás hay 100 historias más que no tienen hueco en ningún sitio y que luego las lees y te molan. Entonces, yo creo que te van a gustar esas historias. Sí, no, tengo muy de los pendiente. juegos. Ya para ir acabando, ¿te queda algo? ¿Algún evento que te llame la atención, que diga, este es mi sueño, ya me podré retirar? No. Me queda este evento. Queda un poco raro decir que no, como si ya sobrado lo he hecho todo en la vida, pero yo creo que después de 40 años, es decir, no me queda ningún evento. Es decir, creo que se han narrado más de 25 deportes distintos. Entonces, he estado en todos esos juegos, he estado en vueltas, he estado en mundiales, he estado en todos los sitios con la tele, he sido jefe de deportes, he presentado programas, me he ido a crear dos canales de cero, salí de Televisión Española, Telefónica de cero, MotoGP y Fórmula 1, contratando los equipos, creándolos, dirigiéndolos, enseñando un poco cómo tenía que ser el libro de estilo. Me quedaría presentar un telediario, pero no me quita el sueño, me quedarían... Claro que me quedan cosas, no he narrado nunca Fórmula 1, pero tampoco lo pretendo. O sea, yo creo que en general he hecho lo que he querido hacer, lo que me he distinguido. Y además, fíjate, de repente, después de 40 años, pues me toca hacer squash, que no había hecho nunca, y de repente me toca hacer Fórmula E, que no he hecho nunca. No sé si de aquí a que me jubile, pues me tocará hacer algún otro deporte, 2 o 3 que no haya hecho, y los haré con la misma pasión, aunque ya me queden 10 minutos de carrera. Pero creo que, como decir, ¿me queda narrar algo? El hockey hierba. He hecho hockey hierba. ¿Sí? He hecho ¿Sí? muy poco. Había en Madrid, ¿cómo se llama el campo aquel ¿Club de campo? el club de campo. Correcto. Había hecho un Egara contra el club de campo. O sea, algo partido así. Y luego uno femenino, me parece. O sea, también has hecho hockey hierba. También he hecho hockey hierba. Y es bastante complicado, ¿eh? Es muy técnico, es una nomenclatura. Sí, es que es un deporte difícil de entender. Pero no por la nomenclatura y el reglamento, porque al final lo entendías. Para mí esto era la base. Pero luego el ritmo de narración me era complicado. Me era complicado. O sea, tenéis un ritmo de juego que no se adapta tanto a mi manera de narrar. Sí, un poco... Entiendo por dónde vas, porque sí que es verdad que se nota a veces que, ostras, cuesta... Sí. Para nosotros algo usamos y de golpe no lo parece, ¿no? Vale. Sí. Oye, Ernest, lo dicho, muchísimas gracias por venir al Club 343. Queda pendiente un capítulo foco en Juegos Olímpicos. Te digo, la historia oculta de los Juegos Olímpicos. Lo pones tú el título, ya te damos el título. Muchas gracias, Ernest. Gracias a ti.